¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios sobre coordenadas cartesianas. El libro en el cual estamos trabajando es Matemáticas para Administración y Economía de Arya y Lardner. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejercicio. Grafique los siguientes puntos e identifique cada punto con sus coordenadas. Tenemos ya el ejercicio acá, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los puntos en un famoso plano cartesiano. Vamos a trabajar con llamándole a este punto a este puntito vamos a llamarle punto B, punto C, punto D y punto E. Vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano tiene un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas. El punto A entonces tendrá abscisa de 2, entonces se moverá en X, lo que equivale a 2, y a partir de ahí se moverá en Y menos 5. Entonces hacia abajo tendríamos menos 5. Uniendo estos dos puntitos, tenemos como resultado el punto A, que justamente equivale a menos 2 en X, que equivale a 2 en X y menos 5 en Y. El punto B es menos 1 en X. Como es menos 1 va a ser a la izquierda y 4 en Y, 4 hacia arriba. Entonces acá va a estar el punto B. El punto C tiene coordenadas 0,2. En X se mueve 0 y en Y se mueve 2. Entonces, como se mueve 2 hacia arriba, este va a ser el punto C. El punto D indica menos 3, menos 2. Entonces, como es menos 3, se va a mover a la izquierda. Acá estará el menos 3. Y en Y se mueve menos 2. Entonces va a ser hacia abajo menos 2. Uniendo estos dos puntitos, perdón, estas dos coordenadas, tenemos el punto D. Y finalmente, el punto E tiene coordenadas 5,0. En X se mueve 5 y en Y se mueve 0. Como es 0 no tiene desplazamiento vertical, entonces acá justamente estará el punto E. Como podemos apreciar, cada uno de estos puntos se ha situado en el plano cartesiano. Recordemos que este es el primer cuadrante del plano cartesiano, segundo cuadrante del plano cartesiano, tercer cuadrante del plano cartesiano y cuarto cuadrante del plano cartesiano. Vayamos entonces al siguiente ejercicio. Sigamos resolviendo algunos ejercicios. Por ejemplo, para este otro ejercicio nos indica la ordenada. Por ejemplo, para este otro ejercicio nos indica lo siguiente. La ordenada de un punto y su distancia a este puntito que vamos a llamarle punto 2 es 5. Determine la abscisa del punto. Recordemos un elemento importante. Sean los puntos 1 y punto 2, punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y sub 2. Recordemos que la distancia del punto 1 hasta el punto 2 va a estar determinada por la siguiente fórmula. Raíz de x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado. Esto debido a la fórmula de la distancia entre dos puntos
y el famoso teorema de Pitágoras. Con esta fórmula entonces puedo calcular y puede darme algunas ideas para resolver este ejercicio. Entonces, para la solución, veamos lo siguiente. Llamémosle punto 1 al punto que queremos encontrar. Y este punto tiene coordenadas las siguientes. La ordenada de un punto es 6. Recordemos que en un par ordenado, el valor que tiene en X se denomina abscisa y el valor que tiene en Y se denomina ordenada. En este caso me dice, la ordenada es 6, pero no me da el valor de la abscisa. Por tanto, como desconozco ese valor, le voy a poner X. Y la ordenada es 6. Nos dice además, el otro punto que vamos a llamarle P sub 2, tiene coordenadas menos 3,2. Determine la abscisa del punto, es decir, determine este valor. Este valor de X desconocemos, no sabemos cuánto vale. Tenemos un dato también. La distancia entre esos dos puntos es 5. Entonces, la distancia del punto 1 al punto 2 es justamente 5. Hagamos un símil con la fórmula, con estos dos valores. Y llamémosle de forma temporal x1, y1, x2 y y sub 2. Como tenemos el valor de la distancia, simplemente reemplacemos esos datos. Esto va a ser igual a que raíz de x2 menos x1. x2 en este caso es menos 3 menos x1. x1 es x, el valor que desconozco. Todo eso está elevado al cuadrado, más y sub 2, que es 2, menos y sub 1, que es 6. Todo eso está elevado al cuadrado y todo eso en raíz. Hagamos algunas operaciones. 5 va a ser igual a raíz de menos 3 menos x, todo esto elevado al cuadrado, más 2 menos 6 me va a dar menos 4 elevado al cuadrado. Seguimos haciendo operaciones que tenemos. Tenemos 5 igual a menos 3 menos x elevado al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso me da como resultado 16. Recordemos, toda cantidad negativa elevada a una potencia par es siempre positiva. ¿Qué puedo hacer para eliminar esa raíz? En primera instancia, lo que podría hacer es elevar ambos miembros al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Haciendo esta operación, el cuadrado con esta raíz se va. Sabemos que 5 al cuadrado es 25. Esto va a ser igual a menos 3 menos x al cuadrado más 16. Recordemos, 16 está sumando, va a pasar a este lado a restar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo necesito encontrar el valor de x, que es justamente lo que me pregunta. Determine la abscisa de ese punto. Entonces sabemos que lo que está sumando, que es 16, pasa al otro lado a restar. Esto va a ser igual a menos 3 menos x, todo esto elevado al cuadrado. 25 menos 16, eso es 9. Eso va a ser igual a menos 3 menos x al cuadrado. Para eliminar ese cuadrado, para que sea un poco más sencillo, puedo puedo sacar la raíz cuadrada a ambos miembros. El cuadrado con la raíz se va y recordemos, la raíz de 9 es 3, sin embargo la raíz siempre nos da dos valores y sería
más menos 3. ¿Qué me queda? Me queda que más menos 3 va a ser igual a menos 3 menos x. Vamos a anotar directamente ese valor. Menos 3 menos x. Me pedían encontrar el valor de x. Entonces voy a despejar x. X que está restando va a pasar a este lado a sumar y estos dos valores que tiene positivo y negativo vamos a pasarlo al otro miembro. Que tendríamos? X está restando, pasa a este lado a sumar, sería entonces x igual a, me queda menos 3. Si era positivo va a ser negativo, si era negativo va a ser positivo. Recordemos nuevamente que la raíz tiene dos valores. ¿Cuáles serán entonces los valores? ¿Cuál será el resultado de estas operaciones? Si seguimos haciendo, seguimos operando, tendríamos lo siguiente. Con el primer valor, trabajando con menos 3, tendría lo siguiente. X sería igual a menos 3 menos 3. De ahí tendríamos que el primer valor va a ser igual a menos 6. Menos 3 menos 3 menos 6. X puede ser menos 6, pero también X puede ser menos 3 más 3, porque estoy trabajando ahora con el otro valor. Menos 3 más 3 me da 0. Y X también puede llegar a ser 0. Tengo entonces que la respuesta va a ser la siguiente. El punto 1, la abscisa del punto 1 puede ser menos 6,6. ¿Por qué? Porque me da este valor, ¿verdad? Me da que 6 es la ordenada de ese punto. O que el punto 1 también sea este valor, que es 0,6. Hagamos la verificación con GeoGebra y ubiquemos estos puntos. Primero, menos 6,6. Vamos a llamarle por un momentito punto A, que era menos 6,6. Aquí está el punto A, en el segundo cuadrante. Y el otro punto es menos 3,2. Ubiquemos también ese valor. Ahí está. Ambos puntos están ubicados en el segundo cuadrante. Calculemos la distancia entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto C, que debería darme 5. Efectivamente, la distancia del punto A al punto C es 5. Sin embargo, no tengo solamente este valor, también tengo este otro. Y le llamaré punto B, que es 0,6, que está justamente acá, sobre el eje de las ordenadas. Y si calculo la distancia del punto B al punto C, también tiene que darme 5. Y como pueden ver, justamente me da 5. Me dice, P es el punto 1A y su distancia al punto 6,7 es 13. Determine el valor de A. Nuevamente nos encontramos con un problema de distancias. Entonces hagamos lo siguiente para calcular la solución. Primero, expresemos los datos. El punto que quiero encontrar es el punto 1. De este punto yo sé que tiene estas coordenadas, 1,A. La distancia a otro punto, vamos a llamarle punto 2. El punto 2 es 6,7. La distancia entre ambos puntos es 13. La distancia del punto 1 al punto 2 es 13. La pregunta es, determine el valor de A. Entonces vamos a volver a utilizar
la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia entre el punto 1 y el punto 2 nuevamente va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1, toda esa expresión elevada al cuadrado. Primero comencemos dándole algunos valores. Vamos a llamarle a esto entonces x1, y1, x2, y2. Si desearan colocar al revés, va a dar exactamente lo mismo. La distancia del punto 1 al punto 2 me indican por datos del problema que es 13. Eso va a ser igual a la raíz de ¿qué? De x2, y en este caso x2 es 6, menos x1, y en este caso x1 es 1. Todo eso está elevado al cuadrado. Más y sub 2. Y sub 2 en este caso es 7. Menos y sub 1. Y sub 1 es el valor de a. Toda esa expresión está elevada al cuadrado. Haciendo algunas operaciones tendríamos que 13 es igual a la raíz de ¿qué? 6 menos 1, eso me va a dar 5. Todo eso elevado al cuadrado más 7 menos a, todo esto elevado al cuadrado. Para eliminar esa raíz, porque la idea es ahora despejar a, es justamente lo que me consultan, ¿verdad? ¿Cuánto vale la abscisa? Para hacer eso, primero voy a elevar al cuadrado esta expresión. Ambas expresiones, mejor dicho, voy a elevar al cuadrado tanto 13 como la raíz de toda esta expresión. El cuadrado con la raíz se va a ir y me queda 13 al cuadrado, que 13 al cuadrado es 169. ¿Eso va a ser igual a qué? 5 al cuadrado es 25 más 7 menos a, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, el valor de 25 está sumando, pasa a este lado a restar, tendría 169 menos 25 igual a 7 menos a elevado al cuadrado. 169 menos 25, eso es igual a 144. Tendríamos 144 igual a 7 menos a elevado al cuadrado. Para eliminar este cuadrado, puedo volver a utilizar una propiedad que es extraer la raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Para qué? Para que el cuadrado con la raíz se vaya y 144 tenga su raíz, y la raíz es exacta, es 12. Recordemos nuevamente que la raíz tiene dos valores, positivo y negativo. Entonces va a ser igual a más menos 12. La raíz se ha ido con esa potencia, entonces me quedaría 7 menos a. Como a, yo necesito el valor de a nada más, no necesito que sea negativo, voy a llevar este valor al primer miembro. Y voy a llevar todo este valor al segundo miembro. Me quedaría entonces a va a ser igual a 7. Si estuviera sumando, pasa a restar. Si estuviera restando, pasa a sumar. ¿Qué tendría? Tendría lo siguiente. El valor de a, el primer valor de a, voy a trabajarlo con el valor negativo con 7 menos 12. Y 7 menos 12 es igual a menos 5. Entonces a puede ser menos 5. Haciéndolo nuevamente, tendríamos que a va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 7 menos 12. Haciendo operaciones tendríamos que 7 menos 12 es
menos 5. El primer valor de a puede ser menos 5. Como la raíz tiene dos valores, probemos con el otro valor también, que sería con el valor positivo. Tendríamos 7 más 12. Si sumamos esa expresión, tendríamos que a va a ser igual a 19. Entonces, la respuesta sería: el punto 1 puede tener coordenadas 1, menos 5, pero también el punto 1 puede tener coordenadas 1, 19. De tal manera que la distancia del punto 1 al punto 2 sea 13. Verifiquemos esa expresión. Vamos a graficar los puntitos y tenemos lo siguiente. Vamos a llamarle punto A al primer valor. El punto A va a ser 1, menos 5. Y aquí tenemos al punto A. Está en el cuarto cuadrante. El otro punto es 6,7. Vamos a llamarle punto C, 6,7. Aquí está el otro punto. La distancia entre el punto A y el punto C debería ser 13. Entonces, si coloco distancia del punto A al punto C, efectivamente es 13. Sin embargo, hemos verificado con este valor. Nos hace falta la verificación con este otro valor. Le llamaremos a ese punto B, que tiene coordenadas 1,19. Ese valor estará más arriba, estará acá. Y la distancia del punto B al punto C también debería ser 13. Y efectivamente también es 13. De esa manera podemos concluir que la distancia del punto B al punto C y del punto A al punto C es justamente 13. Muy bien, veamos. Tenemos aquí dos cosas también. El punto P, si P es el punto menos 1y y su distancia al origen es la mitad de su distancia al punto 1,3, determine cuánto vale y. Entonces veamos. La solución viene por este lado. Démosle nombrecitos. Sea el punto 1 el que quiero encontrar, tiene coordenadas menos 1, y. Tenemos también el origen, y el origen es justamente el punto P sub 0, cuyas coordenadas son 0,0. El origen de coordenadas, este valorcito, es justamente 0,0. Y tenemos otro punto adicionalmente a eso. Me dice el punto 2, voy a llamarle punto 2, tiene coordenadas 1,3. La condición es la siguiente. La distancia del punto 1 al origen, la distancia del punto 1 al origen es la mitad de la distancia del punto 1 al punto 2. De esta manera. Es la mitad de la distancia del punto 1 al punto 2. Exactamente. Y aquí me dice, la distancia del punto 1 al origen es igual a la mitad de la distancia del punto 1 al punto 2. Ahora pues simplemente volvamos a aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Vamos con el punto 1 y el punto 0. Tendría una raíz ¿de qué? Del punto 1 al punto 0. Vamos a llamarle de manera provisional x1,
y1, x2, y sub 2. Para aplicar nuevamente la fórmula de la distancia. Por favor, esta fórmula no la olvidemos. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si hago eso, tendría lo siguiente. Tendría la raíz de x2, en este caso x2 es 0, menos x1, y x1 es menos 1. No puedo colocar de esta manera, pues voy a colocarle también un paréntesis. Y todo esto va a estar elevado ¿a qué? Va a estar elevado al cuadrado. Más y2, que en este caso va a ser 0 porque es el punto del origen, menos y1, que simplemente va a ser y elevado al cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a la distancia del punto 1 al punto 2 entre 2. Entonces vamos a llamarle de manera provisional al punto 1 x1, y1, y al punto 2 vamos a llamarle x2, y sub 2. Al reemplazar tendríamos lo siguiente. Tendríamos la raíz de x2, en este caso x2 es 1 menos x1. Tendría que colocar de esta manera, sin embargo eso no es correcto. Voy a utilizar nuevamente paréntesis para poder escribir esto. Y toda esta expresión va a estar elevada al cuadrado. Más y sub 2, que aquí está, es 3, menos y sub 1, y en este caso y sub 1 es y. Todo esto está elevado al cuadrado. Y a su vez, toda esa expresión está dividida entre 2. Hagamos algunas operaciones. Tendríamos raíz de ¿qué? Menos por menos va a ser más 0 más 1 elevado al cuadrado más 0 menos y elevado al cuadrado. Va a ser igual a lo siguiente. Haciendo operaciones tendríamos raíz de ¿qué? Menos por menos, eso va a ser más, tendría 1 más 1 elevado al cuadrado, más 3 menos y también elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 2. Sigo haciendo operaciones. 0 más 1 es 1. 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Más 0 menos y al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿qué? Acá tengo lo siguiente. 1 más 1, eso es 2. 2 al cuadrado, eso va a ser 4. Más 3 menos y, toda esa expresión elevada al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Ahora bien, para operar de manera más sencilla, este 2 que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar. Y acá sabemos que el 0 es el neutro aditivo. Entonces 0 menos y va a ser simplemente menos y. Haciendo operaciones tendría 2 por raíz de 1 más menos y al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 4 más 3 menos y al cuadrado. Ya que estamos trabajando con raíces y tenemos que encontrar el valor de y, eso es justamente lo que nos piden, tenemos que despejar y.
a lo que nos va a servir es justamente elevar ambas expresiones al cuadrado. Elevamos todo esto al cuadrado y elevamos todo esto al cuadrado. Acá el cuadrado con la raíz se va a ir. Aquí, sin embargo, como 2 está multiplicando a esta expresión en raíz, vamos a distribuir el cuadrado a ambos elementos. Sería 2 al cuadrado por raíz de 1 más menos y elevado al cuadrado, y todo eso a su vez elevado al cuadrado. Acá ya se canceló la raíz con el cuadrado, solamente me queda 4 más 3 menos y al cuadrado. El cuadrado con la raíz se va, me va a quedar lo siguiente. 2 al cuadrado, eso es 4 por 1 más menos y al cuadrado, me va a dar como resultado simplemente y cuadrado. ¿Por qué? Una cantidad negativa elevada a una potencia par siempre va a ser positivo, y y al cuadrado va a ser simplemente y al cuadrado. Aquí a su vez puedo hacer lo siguiente, 4 más, para desarrollar esta expresión puedo recurrir al trinomio cuadrado perfecto. En breve vamos a trabajar con eso. Ahora puedo hacer lo siguiente. Haciendo operaciones tendría lo siguiente. Tendría 4 por 1 más y al cuadrado igual a 4 más, voy a aplicar acá el famoso trinomio cuadrado perfecto, que me dice el primero al cuadrado, como es negativo, menos el doble del primero por el segundo. El primero es 3, el segundo es y, más el segundo al cuadrado. Hagamos algunas operaciones. 4 está multiplicando, voy a distribuirlo, 4 por 1 y 4 por y al cuadrado. Tendría 4 por 1 es 4, 4 por y cuadrado va a ser 4y cuadrado igual a 4 más 3 al cuadrado va a ser 9, menos 2 por 3, 6y, más y al cuadrado. Tratemos de llevar todas las variables a un solo miembro. Por ejemplo acá, estas son variables, y lo que no es variable, lo que es constante, lo llevaré a un solo, lo dejaré en un solo miembro. Tendría lo siguiente. Tendría 4y al cuadrado, esto que está restando pasa a sumar, esto que está sumando pasa a restar. Aquí tendría 4 más 9, este 4 que está sumando pasa a este lado a restar. Eliminemos y reduzcamos términos semejantes. 4 menos 4 se va a cancelar. Aquí 4y cuadrado menos y cuadrado me va a dar como resultado 3y cuadrado más 6y igual a 9. Se está formando una especie de trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a llevar todo a un solo miembro. Tendría 3y cuadrado más 6y. Este 9 que estaba sumando va a pasar a este lado a restar. Esto va a ser igual a 0. Como pueden ver, todos estos elementos son múltiplos de 3. Entonces factorizaré el valor de 3. Factorizo 3, me va a quedar 3y cuadrado más, factorizo 3 y su factor sería 2, 2y, menos, al factorizar 3 me quedaría simplemente 3 igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para lo siguiente. Voy a reducir un poquito más todavía. Este 3 que está multiplicando pasa a este lado a dividir. ¿Y qué tendría? Tendría y al cuadrado más 2y menos 3 igual a 0 dividido entre 3.
Y sabemos que algo entre 0, perdón, y sabemos que 0 dividido entre algo siempre nos va a dar 0. Tendría y al cuadrado más 2y menos 3 igual a 0 entre 3, 0. La idea es encontrar el valor de y. Acá puedo trabajar con lo siguiente. Puedo sacar las raíces de aplicar el método ASPA. Tendría y, y aquí los factores de 3. El factor de 3 puede ser 3 y el factor puede ser 1. Como es negativo, voy a colocarle a uno de estos el valor menos. Procedo a multiplicar y tendría lo siguiente. Y por 3, eso me da 3y. Y menos 1, eso me da menos y. 3 menos y, eso me da como resultado 2y. Y justamente ese valor es este. Por lo tanto, si yo factorizara, me quedaría esta expresión. Y más 3 por y menos 1 igual a 0. Si bien lo he factorizado, yo necesito encontrar los valores. Entonces, para encontrar los valores, cada expresión del paréntesis voy a igualar a 0. Y más 3 igual a 0 o y menos 1 igual a 0. 3 está sumando, pasa al otro lado a restar y tenemos ya un valor. Y puede ser menos 3. O también lo que está restando pasa a sumar, o también y puede ser igual a 1. La solución entonces estaría determinada de la siguiente manera. La respuesta sería el valor de y que hace que se cumpla esta condición. P es el punto menos 1, y. Tenía que encontrar y. Entonces, la respuesta sería un primer valor, como ya conocía la ordenada, era menos 1, que puede ser menos 1, menos 3, que es justamente el valor que hemos encontrado acá. ¿De dónde sale este menos 1? Este menos 1 salió por la condición del problema. El problema me decía, el punto P es menos 1, y. Menos 1 ya está dado. Yo tenía que encontrar el valor de y. Y otro valor, otro posible valor también puede ser menos 1, 1. Con estos dos valores debe cumplirse que la distancia del punto 1 al origen sea la mitad de la distancia del punto 1 al punto 2. Pero verifiquemos. Vamos a llamarle punto A al punto menos 1, menos 3, que es justamente este primer valor. Vamos a llamarle origen O al punto 0, 0. Y vamos a llamarle C al punto 1, 3. Ahí está. Calculemos la distancia del punto 1 al origen. Del punto A al origen. Y calculemos la distancia del origen del punto 1 al punto C. La condición del problema me decía, el punto P es el punto menos 1y, encontramos que y es menos 3, y la distancia al origen es la mitad de la distancia del punto 1 al punto 1, 3. Esta distancia del punto A es la mitad de la distancia del punto A hasta el punto C.
Porque si nos fijamos acá, la distancia A del punto A al punto 632, y la distancia del punto A al origen es 316, y justamente es la mitad de esta distancia. Ese era un valor. Veamos el otro valor que hemos calculado, porque ese era un posible punto. El otro punto era menos 1,1. Grafiquemos ese punto. Vamos a llamarle punto B menos 1,1, y ahí está el punto B. Lo que yo quiero averiguar es que justamente la distancia del punto B al origen sea la mitad, para que concuerde con el problema, de la distancia del punto B al punto C. Así que verifiquemos. Calculemos la distancia del punto B al origen, es 1,41. Y calculemos la distancia del punto B al punto C. Y si nos fijamos, justamente se genera lo siguiente. La distancia del punto B al punto C es 2,82. La distancia del punto B al origen es 1,41. Y justamente esta distancia es la mitad de esta otra.